El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 12 de febrero. Del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: No comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: No moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia, así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no la alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que apenas medio podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró, diciendo: Efetá, es decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero por más que se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el momento propio de su asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Continuamos hoy leyendo con toda la iglesia el libro del Génesis. Después de haber visto los dos textos de la creación, hoy en el capítulo 3, el autor sagrado nos va a exponer el pecado de origen o pecado original. Entra un nuevo personaje en escena como es la serpiente, descrita como el más astuto de todas las bestias creadas por Dios. La serpiente en la cultura de Israel y los pueblos vecinos tenía tres simbolismos. Primero, el signo de la inmortalidad, en virtud de que las serpientes mudan de piel, y por eso cuando el pueblo peca en el desierto, murmurando y son mordidos por serpientes, la orden de Dios fue construir una serpiente de bronce y que al mirar a la serpiente no moría. Por eso el logotipo de la medicina hoy son dos serpientes entrecruzadas. Es el signo de la vida que se prolonga. Segundo, era signo de la fecundidad, porque cuando habían tierras en esos pueblos antiguos que no daban fruto, ordenaba el maestro espiritual del momento hacer huecos en la tierra e introducir serpientes allí para que hicieran fecunda la tierra. También lo hacían con las mujeres que no podían dar a luz, hacían circular sobre sus cuerpos desnudos serpientes para hacerlas fecundas. Y el tercer símbolo es el signo de todos aquellos entes que se oponen a la divinidad. Aquí en el texto de Génesis parece ser el tercer simbolismo.
Esta serpiente entra en diálogo como muy familiar con la mujer, por eso Orígenes, el gran pensador en la Iglesia Católica, alcanzó a interpretar que tal vez la serpiente aquí simboliza la conciencia de la humanidad, como a veces uno discute con los preceptos y habla solo y pelea uno solo para tomar las decisiones. Y esta serpiente le dice a la mujer una mentira tan grande que ella la descubrió al instante. ¿Cómo es posible que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Una mentira enorme. La mujer descubre la mentira, pero cae en la trampa porque la mujer la cambió por dos mentiras chiquitas. Y le respondió, no, Dios nos dijo que no podemos comer del árbol que está en el centro. Primera mentira. Dios les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. El que estaba en el centro era el árbol de la vida. Y la segunda mentira, dice la mujer, también nos dijo que no podíamos ni siquiera tocarlo. Dios nunca les dijo que no lo tocaran, les dijo que no lo comieran. Luego sigue la serpiente en la insidia y le dice, es que Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Ese es tal vez el centro de todo este texto. El pecado original no fue un pecado de tipo sexual. El pecado original no fue solo motivo de desobediencia, de haberse comido una supuesta manzana que en ninguna parte del texto aparece narrada. El pecado original fue un pecado de soberbia, de querer ocupar el puesto de Dios, de ser como dioses. El árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal simboliza que solamente Dios le dice al hombre lo que está bien y lo que está mal, y Dios se lo entrega al hombre. No es el hombre el que se lo apropia, no es el hombre el que decide qué es bueno y qué es malo en este mundo. Hoy por hoy la humanidad sigue jugando a ser Dios. Y es común que si 2 o 3 se ponen de acuerdo para decir que algo está bien hecho, pues lo ordenan, y no es así. Para el cristiano, el bien y el mal no depende del número de personas que defiendan la idea. El bien y el mal depende del querer de Dios y de la voluntad de Dios. La mujer se deja seducir, come del fruto, convence a su marido y come también del fruto. ¿Qué descubrieron? No que ya eran dioses, descubrieron que estaban desnudos. Aquí en el texto hay 2 signos de desnudez. El capítulo 2 terminaba así. El hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Era la desnudez de abandono en Dios, de confianza en Dios. La desnudez, que es consecuencia del pecado, significa cómo el pecado nos arrebata el ropaje y la dignidad de hijos de Dios. Recuerden el evento del hijo pródigo en el Evangelio según San Lucas, cuando regresa aquel muchacho después de haber pecado. La primera orden que dio el Padre misericordioso fue: vístanlo, porque venía desnudo. El pecado nos arrebata la dignidad de hijos de Dios. Luego esta pareja termina por hacerse unos especies de taparrabos de hojas con el deseo de protegerse. Pero esas hojitas no iban a funcionar, más adelante lo dirá el texto. Y finalmente ese texto del Génesis nos recuerda cómo el pecado, nuestra soberbia, rompe nuestra sana relación con Dios, y lo que era una relación de confianza, de amor, de entrega, ahora va a ser una relación de temor. Escuchan los pasos de Dios y se esconden porque les dio miedo. Esa es una de las primeras trampas del pecado, romper nuestra relación con Dios y desfigurar la imagen que tenemos de Dios. Luego en el texto del Evangelio vemos al Señor que sigue por zona pagana, ahora va a Sidón, y a pesar de que quería pasar desapercibido, otra vez salen a su encuentro con un sordomudo. Y la gente un poco atrevida le dice a Jesús: está enfermo, colócale las manos. Es decir, le están diciendo a Jesús cómo tiene que hacer su trabajo. Y si no, no se deja manipular por nadie. Hay quienes le piden cosas a Dios y pretenden darle cartilla a Dios de cómo tiene que actuar Él. Y no, a Dios hay que dejarlo ser Dios. Por eso Jesús se lleva a este hombre aparte y va a hacer con él signos que nunca había hecho para curar enfermos. Le metió sus 2 dedos en los oídos, luego untó uno de sus dedos de su propia saliva y con esa saliva le tocó la lengua a este hombre y pronunció aquella expresión: Efetá, ábrete. Dice que se le abrieron los oídos y comenzó a hablar perfectamente. Un signo que la Iglesia Católica conservó hasta hace algunos años para el sacramento del bautismo. Quien se hace hijo de Dios, se le abren los oídos para escuchar la voz de Dios. Y quien ha escuchado a Dios
necesariamente habla de él. Fisiológicamente es así. Quien ha escuchado sonidos es capaz de reproducirlos con su lengua. Por eso, a nivel espiritual, Dios, a través del sacramento del bautismo, a través de los demás sacramentos, nos capacita, nos destapa los oídos para salir del bullicio del mundo y escuchar su voz. Y quien escucha la voz de Dios necesariamente tiene que anunciar y hablar en su nombre. Y termina el Evangelio con una alusión muy particular que definía a Jesús. Todo lo ha hecho bien. Allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando hablaban de Jesús de Nazaret, decían Jesús de Nazaret, el que pasó por este mundo haciendo el bien. Si nosotros nos llamamos cristianos, no se nos admite otra cosa que no sea la práctica del bien. Antiguamente eran comunes los epitafios, poner frases célebres en las lápidas de los difuntos. Yo quisiera que termináramos esta reflexión pensando esto. ¿Será que nuestras lápidas podrán poner esa frase? Aquí yace fulano de tal que pasó por este mundo haciendo el bien. Si yo siento que hoy por hoy esa frase me queda grande, es porque no he comenzado el seguimiento del Señor. Porque el cristiano o practica constantemente el bien o no es cristiano.